Ante todo, buenas tardes, ¿no? La organización pues ha considerado no oportuno el que me presenten. Nada, me presentaré yo. Bueno, ya saben, como se explicó ayer, que hemos tenido que realizar un cambio en el conferenciante. Estaba previsto que acudiera Manuel Prieto y quisiera destacar la figura y el nombre de Manuel Prieto. Para las personas que son de fuera de Canarias, que no pertenecen, digamos, al ámbito educativo escolar de Canarias, pues evidentemente la figura de Manuel Prieto no la conocen, ¿no? Pero Manuel Prieto, por eso fue invitado a esta conferencia, es una figura clave de todas las políticas, programas que se han desarrollado en el contexto del sistema escolar en Canarias en estos últimos 20, 25 años, por decirlo de algún modo, ¿no? Yo he preparado esta presentación un poco para contar brevísimamente lo que supuestamente Manolo haría, ¿no?, que es reconstruir de algún modo lo que ha sido la trayectoria de esos programas educativos en Canarias, que así a golpe de vista ven que es una historia que se podría, digamos, contar en 4 episodios, ¿no? Uno que comienza ya en los años 80 con un proyecto que se llamó aquí en Canarias el proyecto Ábaco Canarias. Fue, digamos, la primera experiencia institucionalizada, impulsada, digamos, por la recién creada Consejería de Educación de la época, y donde participaron evidentemente muy pocos profesores que se aproximaron a esas máquinas misteriosas llamadas ordenadores, computadoras, que imagínense cómo serían en los años 80. En los 90 aparece un programa muy vinculado a los centros de profesorado que también fueron generados en aquel momento, que emergieron a principios, mediados de los años 90, y ahí se constituyó, había una serie de asesores o expertos que configuraban lo que se denominaba el programa, perdón, de nuevas tecnologías, así, nuevas tecnologías, ni siquiera aplicadas a la educación. Eran, de algún modo, las personas, o profesorado, de algún modo sensibilizado o preocupado por estos temas. Nombro ahí, fíjense, la palabra pincel. Un pincel es algo que sirve para pintar, pero en este caso era el nombre de un programa que se gestó en el seno de esta gente, como digo, en los años 80, que Pincel era el programa de gestión administrativa destinado a los colegios, para llevar las matrículas, las calificaciones, etcétera. Hoy nos puede parecer algo muy ingenuo, ¿no?, que hubiera un software creado específicamente para la gestión administrativa de los centros, pero en aquel momento representó un salto importante en ese proceso de informatización, al menos, de toda la red o estructura escolar aquí en Canarias, ¿no? Bueno, pues Manuel Prieto, lógicamente, estaba ahí. Más adelante, con la transición entre el siglo XX y el siglo XXI, en ese salto, en el comienzo de los primeros años del 2000, 2001, surge aquí en Canarias lo que se llamó en aquel tiempo el Pacto por la Educación. Y hablando del Pacto de la Educación, un programa, digamos, estrella, no estrellado, perdón, estrella, o sea, importante, muy relevante, fue lo que se denominó y fue nombrado hoy, esta mañana, por otro de los componentes de la mesa, como el proyecto Medusa. Medusa fue el nombre que recibió, no era un nombre muy tecnológico, y evidentemente para las personas que sois de fuera de este territorio del archipiélago pues os puede resultar raro, pero de verdad cualquier profesor, profesora de infantil, de primaria, de secundaria, que se le diga el proyecto Medusa lo conoce, y es el gran referente del proceso de incorporación de ordenadores e Internet a los centros escolares, de verdad, un proyecto que tuvo una vigencia aproximadamente, pues creo, estoy hablando de memoria, entre el 2002, 2003, hasta que llega esto de la Escuela 2.0, que es el cuarto episodio el cuarto programa, o la cuarta etapa de estas políticas aquí en Canarias, que es el proyecto CLIC Escuela 2.0, que comienza, pues lógicamente, en el año 2009-2010 y finaliza el año pasado, en el 2012. Bueno, pues lo que le habíamos pedido a nuestro conferenciante ausente
Manuel Prieto fue, de algún modo, él tuvo ese protagonismo de estar presente en toda esta trayectoria y le pedimos, no pertenece al mundo académico, al mundo de los investigadores, al mundo universitario, pero sí, como digo, era el protagonista que de algún modo gestó, dirigió y estuvo ahí como uno de los actores relevantes y principales de todo este proceso, pues le pedíamos de algún modo que nos contara, nos reconstruyera estas políticas desarrolladas en estos 20 años desde el interior de la misma. Hay algo que a los universitarios, a los que somos investigadores, se nos escapa. Nosotros vemos la materialización de esto en los centros o podemos aproximarnos a lo que preguntamos y nos cuentan los profesores o agentes. Pero claro, estar, como digo, en el meollo, en el núcleo donde surgen con los distintos avatares de dificultades, de avances, etcétera, era lo que le pedimos a Manuel Prieto. Y siento enormemente que no haya podido cuajar su presencia, que ayer haya tenido que disculparse y bueno, en nombre de él transmito evidentemente las disculpas, ¿no? Pero bueno, confío que en otra oportunidad podamos conocer esta trayectoria, pero sobre todo esa reconstrucción desde la mirada de uno de sus protagonistas. Bueno, como quedaba este hueco dentro del simposio, pues la organización ha considerado que yo sustituyera a Manuel Prieto. Era simplemente un cambio del Manuel en vez de Prieto a Area. Y bueno, y nada, y ustedes pueden imaginarse que hacer así una conferencia de un día para otro, pues es relativamente fácil. Bueno, ¿por qué asumo y qué cuento, ¿no? El nombre que tiene esta, espero que breve, de media hora charla, para de luego dejar tiempo al debate, es, bueno, más allá del programa o la política o el modelo Escuela 2.0. ¿Y ahora qué? Como pueden imaginarse, en menos de 24 horas configurar una conferencia pues no es viable, o al menos a mí se me escapa, yo necesito más tiempo, ¿no? Y entonces he tenido que recurrir a una conferencia que ya tenía preparada y que curiosamente impartí hace unos meses en el marco de las jornadas TIC que se desarrollaron en Canarias, donde gente como Manolo Prieto y la gente del programa CLIC Escuela 2.0 me pidieron. En consecuencia, yo lo que hago es reproducir de algún modo esa conferencia que di para profesorado de aquí de Canarias, y he hecho esta madrugada algunos pequeñísimos cambios y demás. Bueno, paso a ello. Bueno, hablar de Escuela 2.0, sobre todo el plantearnos, y después de ese programa, ¿qué viene o qué debiera venir? Bueno, lo primero es recordar nuestro pasado, nuestro reciente pasado. He hecho un breve esbozo de estos 25 años con relación a Canarias, pero bueno, aquí en el contexto español, que es de donde estamos la mayoría de nosotros, pues llevamos ya un cuarto de siglo invirtiendo dinero y los distintos gobiernos han considerado que es relevante de algún modo que ahora se habla de TIC, ¿no? Pero hace 25 años se hablaba de los ordenadores, máquinas ahí extrañas y ajenas a los educadores. Bueno, y ahí, en estos 25 años, es inevitable nombrar, recordar. Yo sé que estoy hablando con expertos que tienen esto ya muy conocido, pero bueno, brevísimamente. Recordar el programa Atenea, ¿no? Este emerge o surge en los años 80, creo que el año 85, impulsado por el primer gobierno socialista, recordarán, del contexto español, y que se transforma luego, junto con el programa Mercurio, que era dirigido a la incorporación del vídeo, en el PNTIC, Programa Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación. Fíjense, ya a mediados de los 80 ya se habla de las TIC, pero era extraño. Lo relevante es que aquello nace en los 80, pero justo a finales de los 80 y comienzos de los 90 surgen las consejerías de educación. Es decir, hay un cambio competencial donde el Ministerio de Educación, que tenía, digamos, el control del sistema escolar en España, pasa a transferirse a las comunidades autónomas. Y en consecuencia también emergen, de una forma más o menos similar a lo que era el PNTIC, distintos programas autonómicos. Bueno, hay un montón de ellos y no paso a reproducirlos. Lo importante es que nuestro pasado más reciente, ese era el pasado más antiguo, ¿no? Que una trayectoria de 15, 20 años. Pero el más reciente, es decir, de los 3, 4 últimos años, las políticas TIC en el contexto español son desarrolladas bajo
en la mayor parte de comunidades autónomas, excepto 2, son desarrolladas bajo lo que se conoce internacionalmente como el modelo 1 a 1. Evidentemente, ya todos ustedes lo conocen, pero sí es interesante recordar que el programa llamado Escuela 2.0, insisto, que responde a la política de un ordenador por niño o por alumno, que es el que da nombre al proyecto de investigación nuestro, no fue una ocurrencia del gobierno de turno, del famoso gobierno de Zapatero, como mucha gente se le dijo, no fue una ocurrencia, sino respondía a un proyecto más internacional que surge con el concepto de OLPC, One Laptop per Child, por niño, ¿no? Y que tiene, y justo casi coincide con su expansión o su intento de desarrollo en otros países, no solo de la órbita, digamos, europea, occidental, sino también latinoamericana, ¿no? Y no voy a citar. Lo interesante de la Escuela 2.0, y ayer, si no me equivoco, Jesús Valverde en su presentación hacía referencia a ello, lo interesante es que por vez primera en casi esos 15 o 20 años empieza a haber una cierta coordinación, al menos, entre los programas autonómicos. Hasta el año 2010, prácticamente cada gobierno autonómico, cada consejero de educación tenía su propio programa TIC, pero sin ningún tipo apenas de conexión, ¿no? O de coordinación. En la Escuela 2.0, ahí es importante, el gobierno central, el Ministerio de Educación, dice: yo pongo la mitad del dinero, tú pones la otra mitad, y por tanto lo que sí voy a pedirte es que haya una cierta cohesión, coherencia, etcétera, ¿no? Como comenzar en los mismos cursos académicos, quinto y sexto de primaria, etcétera. Crear una base de datos más o menos común de contenidos digitales, etcétera. Pero bueno, la Escuela 2.0 se desarrolla en cada comunidad. El asunto es que comienza, como digo, en el 2010 este modelo 1 a 1, un ordenador por niño. Estaba previsto que durase más tiempo. Entra como medida de reactivación económica bajo, igual que Jesús recordaba ayer, bajo el paraguas del programa Plan España, el Plan E. Y una de las medidas de reactivación económica era esto, el de un ordenador por niño. Lo que ocurre que el propio programa o Plan Escuela 2.0 nació también desde la oposición, en aquel momento del Partido Popular. Ya había un enfrentarse directamente a ese planteamiento. Las críticas eran ya sobradamente conocidas, las divulgaban abundantemente, y algunos de los gobiernos autónomos que estaban en manos en aquel momento del Partido Popular, y siguen estando, como era el caso de la Comunidad de Valencia y la Comunidad Autónoma de Madrid, se negaron a participar. Otras sí aceptaron, pero bueno, no entremos en ello. Evidentemente, justo cuando hay un cambio de gobierno, pasa de manos del gobierno socialista al gobierno del Partido Popular, en noviembre de 2012, sí, pues evidentemente ya el programa Escuela 2.0 trae ya una daga en sus entrañas, ¿no? Ya es una de las primeras medidas que sabemos que se iban a tomar para hacerlo desaparecer, porque ya se estaba pregonando eso. Lo que ocurre que además coincide con la crisis económica, la época de los recortes, tijeretazos, etcétera, etcétera. Y hace más de año y medio, 2 años aproximadamente, se corta, digamos, de algún modo, o se anuncia la desaparición oficial de la Escuela 2.0. Bueno, esta es la introducción. ¿Y ahora qué? ¿Y a partir de ahora qué? Bueno, desde mi punto de vista, se están produciendo 2 escenarios. Hace unos meses, cuando se lo plantea en las jornadas que contaba esto, era todavía como escenarios que yo veía a corto o medio plazo. En estos momentos yo creo que se están materializando. Prácticamente yo hablaba de 2 escenarios. Uno, el escenario A, que es la política de no hacer nada, la política de hacer el tancredismo, el don Tancredo. Es decir, me quedo quieto, no hago nada. No tengo dinero, me quedo quieto. Bueno, esto realmente es lo que ha ocurrido en este último año y medio. ¿Conocen ustedes propuestas, ya no digo solo inversiones económicas, sino propuestas de qué sustituye a la Escuela 2.0? ¿Oficiales? Llevamos casi 2 años. O sea, es la política del don Tancredo. El no hacer nada, pues ¿qué supone?
Pues que a efectos a cortísimo medio plazo es que la tecnología, todas las inversiones que se hicieron, enseguida se quedan obsoletas. Insisto, a lo largo de este día y medio ya se ha comentado, ¿no? Creo que Sergio es el compañero de la Consejería de Educación de Canarias que habló esta mañana, decía que uno de los problemas que tenemos es que tenemos que estar pedaleando constantemente, es decir, tenemos que estar reciclando la tecnología porque evoluciona y claro, la tecnología, si no se cambia, en poco tiempo se convierte en obsoleta, y obsoleta es basura. Es decir, los aparatos en los colegios, en los centros educativos, si no se utilizan y no se reciclan, de repente dejan de ser computadoras, dejan de ser tecnologías digitales y es basura, estorbo, objetos inútiles, ¿no? Y esto, pues, si no cambia, todavía esos mini portátiles todavía funcionan, pero ya las llamadas aulas de informática, como no se hayan reciclado hace 5 o 6 años, ese tipo de máquinas, de ordenadores, con el software actual, la conectividad, etcétera, ya funciona mal. Y este es uno de los problemas reales. De hecho, si no me equivoco, en la comunicación de ayer, el director del centro, Teófilo Pérez, que hablaba ayer, era uno de los problemas que tenían, es decir, que para trabajar la conectividad iba lenta o las máquinas no procesaban con la suficiente velocidad y tenían que almacenar offline actividades para poder trabajar con el alumnado. Y este es uno de los problemas, es decir, nos guste o no nos guste, critiquemos o no critiquemos esa visión tecnocentrista de que muchas políticas se han dedicado a la dotación de recursos tecnológicos, conectividad, telecomunicaciones. Esto se ha criticado constantemente a lo largo de estos 2 días, y etcétera. Pero miren, un objetivo inevitable de cualquier política educativa para incorporar las TIC es que ofrezca TICs. Y además de calidad de funcionamiento. ¿Consecuencias de que no se invierta en ello? Pues es lo que podemos denominar el darwinismo tecnológico, es decir, los más fuertes sobreviven. Y algo que está sucediendo, y empezamos a tener datos empíricos, es que si no hay política educativa dirigida o destinada a las escuelas públicas, esto significa que esas escuelas públicas quedan en peores condiciones porque sí hay otra red de escuelas que son de carácter privado que no cejan, no abandonan, no pierden el ritmo de los tiempos vinculados con la propia evolución de la tecnología y de todos los servicios y la cultura digital que la acompaña. Y esto inevitablemente a medio plazo va a traer diferenciaciones nítidas y claras, no solo en la disponibilidad de la tecnología en centros públicos y privados, que es lo de menos, la cantidad de disponibilidad, sino en la preparación, en la formación ante la cultura digital de niños, niñas, alumnos provenientes de una red u otra. Porque los niños, niñas de la red, digamos, de la escuela privada, sí tienen el acceso a todo eso. No solo seguramente lo tengan, haya diferencias en el hogar, pero este papel clave que han jugado siempre las políticas educativas TIC destinadas a escuelas públicas, que era intentar compensar la ausencia de tecnología o al menos de uso de servicios digitales que ocurría en los hogares, que se compensaba más o menos en las aulas y en los centros educativos, pues ahora ni eso. Bien, este era el escenario A. El escenario B, hace unos meses quizás lo planteaba, digo, a ver cómo va a evolucionar, pero en estos momentos yo creo que están dándose simultáneamente. El escenario B es lo que podemos llamar que hay un reenfoque de política y el acento ya no se pone tanto en la máquina, sino en se pone el acento en el software, entendiendo por software lo que serían los contenidos digitales o el tipo de producto, digamos, digital con el que se trabajaría. Y esto pasa, y de verdad, esto hace unos meses, no tanto, pero ahora, en estos momentos, con este comienzo del curso, es de una actualidad plena, es todo el proceso, todo el debate que está habiendo de cambiar los libros de texto de papel, es decir, lo que es la industria cultural educativa tradicional de las editoriales en papel, a otro tipo de modelo de industria basada en los contenidos educativos digitales. Y esto está, vamos, de ultísima actualidad. Hasta tal punto que hace más de un año,
La noticia de arriba que aparece de abc.es está tomada de hace más de un año, justo en octubre del 2012, no sé si está por ahí, donde ya la secretaria de Estado, hace un año, declaraba que tenemos que empezar a sustituir libros de texto por la llamada mochila digital. Noticia de hace un año. Y la de abajo del Mundo es noticia de hace 15 días, creo, 15 o 20 días, que es declaraciones del ministro Wert, después de la reunión con la mesa sectorial de todos los consejeros de educación, que dice: tenemos que impulsar la mochila digital. Y esto, como ven, vendría a ser la representación, o hacer público y visible, cuál sería esa nueva política, porque no conozco, yo al menos, otras propuestas de políticas educativas desde el Ministerio de Educación con relación a la incorporación de las tecnologías, que este concepto de mochila digital. Todavía, al menos, lo veo aparece en declaraciones. Lo que ocurre es que no solo pasa en el contexto español. Esto, como siempre, responde a cosas que suceden también en otros países. Y otros países, y son simplemente captura de pantallas de noticias, podéis encontrar muchas. Corea del Sur, que también ya sabéis, ahora PISA está ahí puntero, etcétera, también habla de que va a dar de baja, estoy leyendo, prácticamente al papel para sustituirlo por tablets, e-books, etcétera. En Estados Unidos, el Obama en la campaña electoral fue hace un año o hace unos meses, también lo mismo. Hay informes que podéis encontrar en la red, yo estoy ahora pensando en uno de hace pocos meses, donde todos los directores, digamos, de lo equivalente a los responsables de las políticas TIC de los estados, de cada estado de USA, reclamaban la necesidad de que en el 2016 o 2017 prácticamente el papel desaparezca de las escuelas norteamericanas. Bueno, quiero decir, y vuelvo a decir antes, la propuesta de la mochila digital no es otra ocurrencia española, sino responde a políticas internacionales. En definitiva, lo que está empezando a emerger, hay aquí un río, no sé si revuelto, pero sí empieza a haber un cierto temporal, pero igual que está sucediendo con el resto de las industrias culturales, primero con la música, con el cine, ahora está ocurriendo con las editoriales de los libros, pues inevitablemente esta oleada que acompaña a la tecnología, no solo yo oigo muchas veces que son meras herramientas y lo importante es el uso. Y digo, hombre, pues sí, pero las TIC son algo más que meras herramientas. Es una forma de estar en el mundo, en la realidad, y de intervenir en el mismo y de percibirlo. O sea, evidentemente son herramientas, pero es algo más complejo que herramientas. Por tanto, las TIC no solo es un problema de cómo meterlas que estén disponibles en las escuelas, bueno, en muchos sitios, muchos sectores. Bueno, esta oleada de cambios importantes, fundamentales en la economía, en la sociedad, en la cultura, bueno, en nuestras relaciones sociales y demás, que acompaña la omnipresencia de las tecnologías, está llegando esta marea ahora a las aulas y colegios. Tardó, porque decir, esto, yo siempre pongo el ejemplo de las agencias de viaje, ¿no? Cómo la presencia de las TIC ha cambiado radicalmente el modelo de negocio, está cambiando el modelo de negocio. Y podemos ir citando el periodismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto está llegando al mundo, digamos, educativo, este oleaje fuerte de la omnipresencia de las TIC, y evidentemente la industria que acompañaba el material didáctico está ahora viéndole las orejas al lobo, ¿no? Y evidentemente, digamos, la gran asociación de la industria tradicional de los libros de texto, pues está planteándose ahora, más o menos, que el negocio que ha funcionado durante 30 o 40 años, basado en libros de texto de papel, al menos en el contexto español, está muy cuestionado. Y no solo por la llegada de las TIC, sino fundamentalmente por motivos de tipo de crisis económica. En el sentido de que ya el Ministerio ya ha anunciado hace mucho tiempo de que va a dejar de financiar, al menos con la cantidad, a los libros de papel. Y evidentemente hay que buscar salida por donde ir. Pero bueno, en esta marejada, más que marejada, este temporal de cambios, no solo es un problema de dejar de financiar material didáctico de papel, simplemente este cuadro corresponde
una captura, a un informe de la propia ANELE, la Asociación de Editores de Libros de Texto y Material Didáctico, hablan de que están moviendo en estos momentos, para que vean un poco las cifras, un total de más de 860 millones de euros anuales, para que vean un poco el volumen del negocio. Libros de texto hasta ahora en papel. Bueno, pero en esta, como decía, en este temporal de cambios, están emergiendo, están surgiendo nuevos actores, que ya no son las editoriales tradicionales. Ya hablamos mochila digital, libro electrónico, plataformas de contenidos digitales, etcétera. Y en consecuencia empiezan a posicionarse, como digo, una nueva industria que podría responder a lo que se conoce como la industria de la economía digital. Aula Planeta, Digital Tech, que fue nombrado antes, Educaline, Exten, están emergiendo. Lo que ocurre es que ya desde el punto de vista ya de investigadores, observadores académicos, o como quieran ustedes llamar, pues evidentemente ya creo que tenemos que empezarnos a formular preguntas que van más allá de eso, de decir, cambiar simplemente el papel por la pantalla. Es más complejo el problema, ¿eh? Creo que es mucho más complejo, ¿no? Y tenemos que empezar a formularnos nuevas preguntas. No voy a entrar, muchas de ellas ya las trabajamos, otras no tanto, ¿no? Desde la continuidad de las políticas, que es al menos la pregunta central de la charla esta, qué nuevos materiales están surgiendo, qué características tienen desde un punto de vista tecnológico, pedagógico, etcétera. ¿Realmente esos materiales responden a qué modelo educativo para una escuela o una sociedad del siglo XXI? La gente que lo produce, ¿quiénes son? ¿Cuál es el nuevo modelo de negocio? Ahora ya evidentemente no es la idea, yo alumno o familia compro un producto concreto, tangible, llamado libro de papel, y compro uno para cada materia, ya no es así el modelo de negocio, y hay muchas cosas. Creo que una de las alternativas o cambios de este modelo de negocio es comprar licencias. Bueno, responden evidentemente a otro modelo de economía respondiendo. Todo el problema de materiales libres que generan profesores, se comparten, etcétera, frente a este otro modelo, digamos, de materiales o de contenidos digitales cerrados que responden al comercio, a intereses, etcétera. No, como os dije, no quiero alargarme ni quiero tampoco tal. Yo creo que hasta aquí es un poco el panorama, ¿no? Estas dos situaciones que os decía, la política del tancredismo, no hacer nada, llevamos así año y medio no haciendo nada, el Ministerio no lo ha hecho, muchas comunidades no lo han hecho, falta de dinero o que no tienen claro ideas, y el otro escenario paralelo es este proceso de que el Ministerio, las políticas oficiales parece que lo respaldan, pero en el fondo, la marejada de fondo, el oleaje que está por debajo, es un problema económico, ¿no? Como decía, de cambio del modelo de industria cultural educativa. Yo creo que desde el punto de vista nuestro es reivindicar otra vez un tipo de discurso y práctica educativa, no digo independiente, pero por lo menos autónomo con relación a las políticas. Es decir, no podemos pensar que los cambios, las innovaciones en colegios, en nuestras formas de enseñar y aprender, etcétera, dependan de políticas. Yo creo que hay que empezar a plantearse eso, ir más allá de la dependencia de las políticas oficiales. Hay ya bastante tecnología en las aulas, esto los informes lo constatan, también se ha dicho varias veces. Por tanto, el gran problema ya no es solo cómo utilizar esa tecnología para sacarle partido pedagógico, sino es reinventar la escuela. Y ayer en la conferencia de Ángel Pérez fue plena y fue en esa misma línea, ¿no? Y reinventar la escuela, fíjense, es mucho más complejo, más ambicioso, más problemático y difícil, evidentemente, que el mero hecho de incorporar tecnología y formar al profesorado para el uso de esa tecnología y de producir material didáctico digital. Es muchísimo más complejo. Es un cambio radical, ¿no? Es decir, bueno, reinventar la escuela. Y para empezar a reinventarla significa que, al menos como académicos, investigadores, etcétera, tenemos que ratificarnos en algo que hemos visto claramente en estos 20 años que llevamos también haciendo investigación sobre esas políticas o viendo sobre los usos de las TIC, que es cuidado con el mito de la máquina de enseñar.
Hace ya 40 o 50 años, 50, ¿no? Skinner formuló la idea de que sería posible, fíjense, antes de que hubiera ordenadores, máquinas digitales, en los años, a finales de los 50, si no me equivoco, corríjanme tal, ya surgió la idea, por parte de Skinner, de que sería posible crear una máquina que pudiera enseñar por sí misma sin la necesidad de intervención humana. En el fondo, este mito ha estado perviviendo en todas estas políticas y muchas de las propuestas para incorporar educativamente la tecnología en sus múltiples planos, en la educación a distancia, en los colegios, etcétera. Es decir, que podemos crear no solo objetos, máquinas, sino aplicaciones, software, programas, etcétera, que ayudarán al estudiante, al individuo, a aprender mejor. En el fondo no es más que reproducir el modelo de aprendizaje individual, etcétera, etcétera, buscando la eficacia. Bueno, lo conocéis sobradamente y no voy a entrar en ello, pero tenemos que dejarlo claro. A la vez, otra de las ideas que entiendo yo claras es que el eje de cambio tienen que ser las prácticas, no los discursos de las políticas. Muchas veces, de verdad, o sea, si uno lee los textos, los discursos que acompañan al Boletín Oficial del Estado o al Boletín Oficial de cada comunidad autónoma que acompañan a las políticas, es difícil no estar de acuerdo, ¿no? Porque siempre persiguen, evidentemente, metas educativas de facilitar la formación de la ciudadanía para la sociedad del siglo XXI, desarrollar las competencias globales del ciudadano, yo qué sé. O sea, los discursos, yo creo que en estos momentos, y ya no hablo a nivel internacional, cuando se juntan los ministros de educación de varios países y las grandes declaraciones. Es decir, yo creo que el tiempo de las declaraciones, de los discursos, debiera terminar y el eje del cambio tiene que ser las prácticas, ¿no? Las prácticas tanto bien de aula, de centro o de grupo de centros. Insisto, voy a 5 minutitos, simplemente 5. Y bueno, yo creo que habría 4 ideas importantes a pensar para ir construyendo ese discurso. Las tienen ahí, ¿no? Rápidamente. La primera es que realmente a nivel de teoría educativa o pedagógica, hoy no sé si fue hoy o ayer, no me acuerdo. Si no recuerdo, si fue Ángel, ya uno ya mezcla las tal. De la necesidad de formular nuevas pedagogías con las nuevas tecnologías. Yo no lo sé, tengo mis dudas. En el fondo, lo que es las teorías pedagógicas, lo básico de lo que debe ser la educación, está formulado hace ya un siglo. Y eso se llama escuela nueva y escuela moderna, y evidentemente con todas las aportaciones de la psicología del aprendizaje, etcétera, etcétera, del siglo XX, ¿no? Por tanto, yo entiendo que la llamada escuela nueva, sigo jugando con la palabra nueva, nueva tecnología, nueva pedagogía, algo que hace 100 años se llamaba la escuela nueva, sigue siendo hoy más moderna que nunca. Vuelvo a jugar, escuela nueva, escuela moderna, es decir, la modernidad o la actualidad que tiene el siglo XXI, toda la teoría pedagógica de aprender haciendo, educación personalizada, aprendizaje social, método de proyectos, en estos momentos es donde está, digamos, toda la vanguardia de todas las movidas de profesorado, intelectuales, expertos, etcétera, que están, digamos, en la vanguardia, digamos, de la tecnología con fines pedagógicos, están, en el fondo, reivindicando y utilizando el lenguaje formulado hace 100 años. El gran problema es que se formuló hace 100 años y eran experiencias más o menos aisladas, que tuvieron continuidad luego en los años 70 con los MRPs, etcétera, pero hoy, como formulación pedagógica, es prácticamente los mismos principios educativos. Y lo que tenemos que hacer es la relectura o la redefinición o el volver, digamos, a sistematizarlos y, como digo, reinventarlos, adaptándolos al contexto actual. Pero algo se dijo también en otros momentos, y esto también para debate. Yo sí estoy detectando con los colegas, compañeros, sobre todo, claro, del contexto canario, que es donde yo conozco y demás, que aquellos profesores y profesoras que vienen de una tradición que pertenecían hace ya 15, 20 años a MRP, es decir, que ya hacían innovación educativa, antes con fotocopias, con proyectos de trabajo, con unas cosas muy artesanales y demás. Cuando apareció las TIC de forma potente, vamos, se fue expandiendo, pues tuvieron un cierto rechazo, resistencia o como queréis llamarlo. Pero en el momento que rompieron esa resistencia a esas máquinas raras y a ese software, enseguida
han sido o están empezando a ser capaces de construir proyectos educativos súper innovadores con las mismas. O sea, la web 2.0, con todos sus servicios de publicación online, publicación compartida, etcétera, estoy encontrándome que son precisamente esta gente con la tradición de los MRPs los que mejores experiencias o innovaciones están haciendo. Por tanto, eso ratificaría de algún modo esa idea. Tú, para utilizar educativamente y de forma innovadora la tecnología, necesitas previamente tener un pensamiento y una práctica innovadora pedagógicamente. La tecnología per se, evidentemente, no provoca innovación, sino que pero sí puede facilitar, potenciar, y creo que Ángel Pérez ayer hablaba de esto, es decir, el potencial, no lo nombro como web 2.0, pero del ciberespacio, de todos los servicios, tal, permite que a colectivos, a individuos, y Carlos antes nos presentaba la experiencia de Castilla-León, permite, vamos, expandir, potenciar, compartir, bueno, muchas cosas. Reivindicar más que nunca la escuela nueva en este siglo XXI, y era de finales del XIX y principios del XX. Luego, evidentemente, eso vinculado con las competencias de la ciudadanía para el siglo XXI. No abundo en ello, Ángel Pérez en la conferencia lo dijo ayer, y cuando habla de estas competencias no son las que vienen oficialmente, son otras. Y esto significa, fíjense, trabajar metodológicamente con metodologías que pueden aparentar ser muy del siglo XXI, pero que tienen una tradición de muchas décadas. El gran problema para mí es que lo que es el marco o el modelo educativo pedagógico deseable fue formulado hace tiempo, pero se quedó en minorías. El gran problema de reto que tenemos ahora, en estos últimos años, es su generalización, es decir, que se convierta en práctica habitual y cotidiana y deje de ser discurso de los expertos, que deje de ser discurso de las vanguardias y que sea simplemente, como digo, de una minoría que tiene un paso adelantado, ¿no? Bueno, y más cosas que no quiero... Quiero dejar, a ver si es tiempo, y así vamos cerrando... Una cosita, sí, no sé si me la conocen. Es muy típico hablar, bueno, si hay un cambio metodológico, están presentes las tecnologías, casi todo el mundo abunda y enfatiza la idea de que el profesor debe dejar de ser transmisor de información. Lo encontramos en muchos sitios, la conferencia de ayer se nos insistió en ello también. Para utilizar como tres metáforas que están muy en boga en lo que es el comportamiento en el ciberespacio, en estos nuevos modelos culturales, de lo que sería el docente 2.0, yo suelo hablar de tres grandes metáforas, ¿no? Una es que el nuevo rol del profesor es convertirse en un DJ, antiguamente decíamos el disc jockey, hoy los chicos cuando dicen DJ, es decir, es la cultura del remix que se hace, ¿no? Y en el fondo no deja de ser lo que siempre se hizo con las fotocopias. Los colegas de los MRPs, hace 15, 20 años, creaban sus propios materiales didácticos. Es decir, frente al libro de texto, o sea, la reivindicación de fuera libro de texto, que es un material estructurado, elaborado de forma ajena a los intereses y características del alumnado, todo ese discurso viene de hace veintitantos años, ya muchas décadas. Hoy se está recuperando, ¿no? Se está recuperando. Y entonces había prácticas que ya se hacían. Hoy queda bonito, en la cultura del ciberespacio, es el profesor que utiliza, digamos, el remix, ¿no? Mezclo, saco de aquí y elaboro el entorno adaptado, entorno digital, lógicamente, adaptado a mis estudiantes, a mi clase, a partir de objetos, de sitios, tomados de distintos lugares, ¿no? Pero bueno, yo creo que la metáfora como DJ quedaría guapa. Antes Carlos nombró, soy un content curator. La verdad es que soltamos esta palabreja ante el profesorado que no está metido en esta vanguardia tal, y queda ¿qué? ¿Qué eres qué? Bueno, la idea es que en el fondo, yo no me gusta nada la terminología inglesa, en el fondo es algo que también todos los docentes hemos hecho, un poquito sensibles, que es seleccionar la información y no presentársela de forma bruta, avasalladora al alumnado. El alumnado, lógicamente, pero esto lo hacemos en la universidad como en la primaria. Es decir, una labor nuestra es de ser filtro de aquella información valiosa. Bueno, esto trasladado ahora a la moda del ciberespacio, de la web 2.0, de las redes sociales, se llama content curator. Estupendo, pues queda la etiqueta bonita.
Y también otra de las etiquetas también que está muy de moda, insisto, si lo soltamos al profesorado, eres un community manager, ¿cómo que? Ahí ya hasta uno ve másters, cursos online de community manager y cobran $800.000. Bueno, en el fondo no es más que ser un dinamizador de grupos sociales, algo que tradicionalmente debiera ser una seña de identidad del educador. Lo hemos dicho muchos años en la educación. Bueno, pues esto trasladado al mundo del ciberespacio, pues ese rol es que el alumnado de nuestra aula participe en las redes, publique, comunique, y uno lo que hace es gestionar, animar, estimular la participación, etcétera, etcétera. Por tanto, no sé si hemos inventado algo nuevo, pero los términos son nuevos. En definitiva, y esto es de esta mañana, a las 6:30, 7 de la mañana, por redondear las políticas. Yo creo, a ver, no estoy en absoluto, ¿cómo puedo estar en contra de que haya políticas educativas? Fíjense lo que les decía del escenario A, ¿no? Que el dontancredismo, el no hacer nada, la ausencia de la política para las escuelas públicas va a generar, yo creo que, vamos, lo vamos a... Es lo mismo que si no hubiera política sanitaria pues va a generar que los más fuertes sobreviven. Es decir, este es un tiempo de economía digital, de sociedad digital, y inevitablemente el que quiera crecer, promocionarse y tal, tiene que dominar no solo las competencias, las habilidades, sino los conocimientos, las formas culturales de la tecnología, de la cultura digitalizada, hipermedia. Por tanto, me parece fundamental que los gobiernos tienen que seguir apostando por políticas públicas, en este caso vinculadas con incorporar la tecnología, pero no solo en el sentido de cacharros, aparatos o de accesibilidad a la red necesario, sino también de la producción de contenidos educativos y, lógicamente, de estimular, apoyar lo que son la generación de experiencias prácticas estimulantes, innovadoras, intercambiadas, bueno, lo que sabéis, ¿no? Por eso, las políticas no hemos de pensarlas simplemente con una finalidad en sí misma. Uno puede caer en esa tentación de decir, lo importante es la política educativa, es decir, y de hecho, muchos de los informes que intentan evaluar la calidad, no sé si la calidad, pero la eficacia de las políticas es medirlo en términos cuantitativos. Número de estudiantes por ordenador, número de colegios conectados a Internet, número de profesores que han recibido cursos. Bueno, miren, no, eso no es lo importante. Lo importante es que las políticas deben crear condiciones para que sean las escuelas y los protagonistas, profesorado, quienes construyan esta redefinición de las prácticas y del modelo de educación en las escuelas, ¿no? Pero está claro que las políticas, inevitablemente, crear esas condiciones es que facilitan esa disponibilidad de infraestructuras y recursos. Es que si no tenemos infraestructuras y recursos, es imposible que podamos hacer innovación pedagógica. Imposible, ¿no? Necesitamos, de algún modo, los aparatos y el software y esas cosas, ¿no? Evidentemente, esas políticas también es cierto que permiten legitimar ciertas metas educativas frente a otras. Quizás esto los políticos lo saben y por eso cada X tiempo nos están cambiando de leyes educativas y no sabemos este vaivén realmente qué es lo relevante como meta educativa. Hace poco nos hablaban de una cosa, ahora nos hablan de otra y posiblemente pasado mañana de otras, ¿no? Y claro, las políticas tienen este potencial de, como digo, de dar prioridad y de, entre comillas, generalizar cierto discurso de lo que debe ser la educación. Pueden estimular la innovación, lógicamente, y para mí, si vuelvo a insistirlo, lo más importante, sobre todo eso de las políticas públicas, es equidad, no solo que antes decíamos en el acceso a la tecnología, pero ya la tecnología está muy abundante en los hogares, sino en estos momentos sería acceso y equidad, perdón, equidad en la formación cultural ante todo esto que es el ciberespacio. Formar ciudadanos cultos, y esto no se obtiene porque los niños, niñas, jóvenes, adolescentes estén en las redes sociales, manejen Facebook o Twenty o lo que queráis. Es más complejo, y esto solo se logra, creo, por lo menos se potencia, desde la institución escolar, el formar ciudadanos cultos. Y si la tecnología no está en las escuelas públicas, malo será. Y nada más, simplemente todo esto de las políticas, no hay que pensar a corto plazo éxitos, sino que es un proceso lento, tal, ya sabemos. Y muchas veces lo hemos dicho y lo repetimos, la innovación no es un tiempo específico al que dedicarse un educador,
sino que es una seña de identidad de un educador y es parte de la profesión. Es como, igual que los médicos, tienen que estar innovándose, formándose, etcétera, etcétera, y nada más. Y hasta aquí. Y, bueno, me pasé de la media horita.